Perfecto. Bueno, bienvenido Eloy y todos los que van a terminar viendo la grabación de esta super clase tan buena de tanatología que vamos a ver el día de hoy. La semana pasada bueno, sí, ¿no? Fue la semana pasada, hablamos del duelo complicado. Sí, Eloy, estamos en eso. Hablamos de lo que es el duelo complicado, de que muchas veces no, no necesariamente el duelo complicado tiene que llevar un tiempo. Entonces, voy a seguir, nada más voy a darle una secuencia a esto, ok, para que veamos esto, ¿no? Como habíamos platicado, voy a hacer un ligero resumen de lo que vimos la semana pasada, que habíamos dicho, a ver, ¿cómo podemos identificar el duelo complicado? El duelo complicado es la detección, ¿cómo detectamos? ¿No? Es un estrés por la separación afectiva que conlleva la muerte o la pérdida como tal, ¿no? Presentar cada día o en grado acusado tres de los cuatro síntomas, fíjate, tres de los cuatro síntomas siguientes. Pensamientos intrusivos que entran en la mente sin control acerca del fallecido. Dentro del duelo habíamos platicado lo que es la negación o la negociación. Ujú. Y habíamos comentado que es parte del duelo el ver, ay, bueno, o sea, es que si hubiera hecho tal cosa o si le hubiera ayudado de esta manera, ¿no? Él hubiera. Y sí, tal cosa, y sí, tal, ¿no? Y por otro lado, cómo falleció, la forma, ¿no? Todas las situaciones que te llevan acerca del fallecimiento o del fallecido. Eso es una situación intrusiva. O sea, ¿qué es intrusivo? Que se vuelve como un tema obsesivo, obsesivo, obsesivo. Te das cuenta que al momento de hablar, o sea, tienes que ir viendo cuántas veces repite el acontecimiento del fallecimiento. ¿Cuántas veces? ¿Ok? Añoranza, recordar la ausencia con enorme y profunda tristeza del fallecido. Cada que me acuerdo de él, lloro inconsolablemente. Cada que me acuerdo de él, me voy a mi cuarto y ya no permito la comunicación, el diálogo, el estar ahí, ¿no? Hace la añoranza, no es la nostalgia, es añorar estar con esta persona. La nostalgia se da así como que, ay, qué bonito fue esos recuerdos, ¿no? Y la añoranza es, te necesito, quiero que estés aquí. ¿Sí me explicó? Sí. Ok. Y la búsqueda, aún sabiendo que está muerto el fallecido, o sea, su cuarto lo dejas intacto, no lo toca, o sea, puedes entrar a él y ves las mismas cosas, la ropa, las fotografías, o sea, todo está igual, ¿no? Como si él estuviera ahí. Y eso provoca que haya más búsqueda, más espacios de estar pensando más. Ahora, pensar en el fallecido no es malo. El tema es hasta, o sea, ya la parte enferma en cuanto a, no es que lo que te había comentado, no la semana pasada, que una de mis pacientes muere su familiar, ella estaba ahí y no la acompañó al hospital, sino que dijo, mi familiar se fue de viaje, ¿no? Mi familiar se fue de viaje, o sea, una evasión completa de la muerte, porque ya se había muerto. Entonces, mi familiar se fue de viaje y yo hago como que se fue de viaje, no le extraño, no lloro, no pregunto porque se fue de viaje, ¿sí me explicó? Y algún día regresará, ¿no? Entonces, generó eso en su cabeza. Y claro, cuando llega conmigo para manejar otro duelo, pues tenemos atorado ¿no? Sí puede haber duelos atorados, sí. Sí puede haber que ya me salté dos duelos y el tercero lloro como Magdalena porque no viví los otros dos.
también, ¿ok? Entonces hay que identificar en qué duelo está, o sea, cuál es el dolor de la pérdida que está teniendo, ¿ok? Em, la búsqueda, te decía, sentimientos de soledad como resultado del fallecimiento, pero yo quiero decirte que como resultado de la pérdida, entonces, esto puede ayudarte un poco más, Eloy, porque cuando estás en el coaching, vas viendo que mucha gente llega por duelo porque su trabajo, porque no encuentran pareja, o porque terminan con el novio, o la relación de matrimonio se termina, ¿no? Y aquí hay que ir acompañando y viendo estas situaciones, cómo están manejándose la detección de este duelo. Me ha tocado ver dentro de esto, hablamos del duelo anticipado, también lo llegamos a tocar. En cuanto Sí, una relación se está terminando, pues también puedes tener un duelo complicado posterior a que se termina la relación. O sea, ya sabías que ya sabía, había problemas, ya había situaciones complicadas y viene ese punto del rompimiento o del divorcio, de la separación, y empezamos a revisar, y es el punto que hay que detectar el hoy, cuáles son los criterios, ¿no? Y cómo atacarlos. Criterio C, al criterio B, no está el criterio B. Criterio B es el estrés por trauma psíquico, o sea, el estrés postraumático. El duelo se maneja también el hoy como un estrés postraumático por la intensidad que se maneja, por la situación que estás viviendo. Se puede identificar también como estrés estrés. postraumático, ¿ok? Entonces, estrés por el trauma psíquico que supone la muerte, presentar cada día o en grado acusado y como consecuencia del fallecimiento cuatro de estos ocho síntomas, ¿ok? Ahorita vamos a ver esa parte. Falta de metas, o sea, esa parte de sentido de vida, ¿ok? Que la sensación de que todo es inútil respecto al futuro. Sensación subjetiva de frialdad, indiferencia, ausencia de respuesta emocional. O sea, estoy en el limbo, ya me perdieron, ¿ok? Dificultad para aceptar la realidad de la muerte. No es que no es cierto, es que yo creo que sigue aquí. O sea, la parte que te decía la búsqueda, ¿no? Sentir que la vida está vacía y que no tiene sentido. Vamos a ir viendo esto, o sea, quiero que lo consideres, se los voy a compartir también en el chat, porque son aspectos, son diferentes. El slide anterior hablamos de un duelo complicado, la detección. Y luego viene un estrés postraumático, ¿ok? Entonces hay que identificar, ¿tiene un duelo complicado? Vamos a atacarlo, o está manejando ya un trauma psíquico, ¿ok? Dificultad para aceptar la realidad, sentir que la vida está vacía y que no tiene sentido, sentir que se ha muerto una parte de ti, o sea, o sea, una parte de tu corazón se secó, digamos. Asumir síntomas y conductas perjudiciales del fallecido o relacionadas con él. Me pasó y te lo comparto de un paciente que, ahora sí que son casos de la vida real. Un paciente que su madre enferma y se queda inválida. Y ese es un duelo, o sea, este es un duelo de que se queda inválida a sus 90 años y entonces él empieza a somatizar la enfermedad de la mamá y empezó a tener temas que ya no podía caminar y hasta que ya no pudo caminar, ¿ok? Le hicieron estudios y todo lo que quieras y la persona que estaba en ese acompañamiento del duelo con su trauma postsíquico, podemos decir, o psíquico, em, manifestó la enfermedad de la mamá, ¿no? Se hizo estudios y todo parecía bien físicamente, pero
pues no se explicaban los doctores por qué su comportamiento o su situación de no caminar. Entonces, en otros lugares les hicieron otros estudios y le dijeron que era más emocional que físico. Entonces, fíjate, o sea, qué tan fuerte puede ser que asumamos síntomas o conductas perjudiciales, no necesariamente de un fallecido, sino de lo que se perdió, de la salud que perdió mi ser querido, yo lo asumo. Ujú. Yo lo somatizo. Excesiva irritabilidad y amargura. Esa es otra también que dices tú, ay, qué onda. Ahí es donde te digo, cuando hay mucha depresión hay duelos no manejados, ¿ok? Cuando hay depresión hay duelos no manejados. Mm, excesiva irritabilidad o amargura, enfado en relación con el fallecimiento. Estás muy, muy, muy enojado, muy enojado. Puedes tener hasta temas de agresividad, ¿no? Mucha agresividad, hasta dicen, ay, qué amargado, o que todo el tiempo está enojado, ¿no? Cuando todo el tiempo está enojado, hay que checar si no hay un tema de duelo no manejado, ¿ok? Tener alterada la manera de ver e interpretar el mundo. Todo es negro, todo es feo, todo es gris, o sea, nada, nada es bueno, nada te parece, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que sucede. Y te pongo aquí una imagen de cómo funciona el cerebro, cómo se afecta, ¿no? La corteza parietal posterior, bueno, ahora sí te hablo un poco médico, pero digamos que se va alterando cada uno, se desgastan. Te dicen aquí, bueno, ay Dios, ¿qué puse aquí? ¿Qué tengo qué puso aquí? Bueno, la corteza parietal posterior, bueno, la percepción visual y espacial, hipoactiva y puede indicar un procesamiento más eficiente. Bueno. Aquí habla más de lo que veo, de lo que hay en el mundo, ¿no? Mi percepción. El cuerpo calloso conecta los hemisferios. ¿Dónde está? Ok, el temporal. Bueno, el cuerpo calloso es la parte de acá atrás. Ajá. Bueno, arribita. Y dice, conecta los hemisferios derecho e izquierdo y es más pequeño. Bueno. Pero el temporal es el que quiero que observemos. Empatía, atención. em, Parcelas de células desorganizadas. Ok. La corteza temporal nos ayuda mucho al tema de poder manejar, ¿cómo se llama? O gestionar el enojo, la irritabilidad. Entonces, un estrés postraumático de este tipo altera la corteza temporal, la inflama. Por eso, Eloy, mi invitación siempre a todos, o sea, si tienes ya pacientes o vas a tener pacientes, mi sugerencia es que desintoxiquemos. O sea, hay que desintoxicar. De verdad, yo todo lo desintoxico porque todo se inflama. Entonces, cuando trabajamos la desintoxicación, empezamos a desinflamar y a eliminar el exceso de cortisol del cerebro. Entonces, cuando eliminamos el exceso de cortisol, las neuronas empiezan a funcionar de mejor manera y entonces gestionan mejor las emociones, gestionan mejor el estado de ánimo, el que si estoy triste o si estoy cansado o si estoy alerta, ¿sí me explico? Entonces, yo ahí te Sí, invito a que ataquemos, o sea, a que trabajemos de manera orgánica, o sea, las emociones y la parte física. Vamos a desinflamar y vamos a trabajar emociones. Sí, sí, sí me, sí me cachas ahí. Va, sí. gracias. Criterio C, cronología, la duración del trastorno. Síntomas arriba indicados es de al menos 6 meses, o sea, revisar con la familia o con la persona, el paciente, cuánto tiempo lleva con los trastornos que te estoy comentando, ¿no? Cuánta duración ha tenido. Es que ya desde que murió mi abuelito hace un año, mi papá está enojado.
todo el tiempo está de malas, o está llorando todos los días, o no hay día que no le pase algo, o ya se enfermó de una cosa, o sea, después de que se enfermó de que murió mi pariente, o de que tuvo la pérdida, de que dejó de trabajar, le sucedieron cosas de manera constante. Hay síntomas como el que habíamos platicado del duelo ya complejo y complicado el hoy, en donde no llegas ni a los 6 meses. O sea, en menos tiempo puede morir la otra persona, porque es tan fuerte el dolor que se van. Hay familiares que se van uno al año del otro, uno a los 5 meses, porque no aguantan esa soledad. ¿Ok? Y además no fueron atendidas a tiempo. Yo pienso que si son atendidos con tiempo, a buen tiempo, o sea, inmediato, esto puede evitarse. Por eso la importancia de tener un acompañamiento tanatológico desde el duelo. O sea, el duelo puede ser un duelo anticipado por una enfermedad o por un diagnóstico o por un aviso de que, o sabes que te voy a despedir y te doy un mes o te doy 2 meses para que busques, también ahí estás viviendo un duelo, apoyarse en tanatología. Entonces, en la medida que tú tengas esa oportunidad de ir abriéndote a este campo y decir, saben que no se esperen. No esperen 6 meses de que murió el fallecido, no, o sea, es inmediato para que no se vaya también la otra persona, ¿ok? O las otras personas. Criterio de deterioro. El trastorno causa un importante deterioro de la vida social, laboral u otras actividades significativas de la persona en duelo. La utilización del término pena traumática en el pasado llevó a confusión, por lo que más tarde eligieron el indicador complicado, o sea, duelo complicado, ¿no? Ya que este refleja que se trata de un trastorno no resuelto y que sus síntomas están relacionados con complicaciones en el funcionamiento normal. O sea, ya no es tan funcional la persona. Además, estos autores realizaron diagnóstico diferencial del duelo complicado con otros trastornos recogidos, ¿no? Como son el de estrés postraumático. Ay, perdón, algo pasó aquí. Estrés postraumático, trastorno depresivo mayor, trastorno adaptativo, o sea, adaptativo es que ya no me hallo, ¿sabes? Asimismo, refieren que las ventajas de estandarizar los criterios diagnósticos del duelo complicado son mayores que los inconvenientes. Entonces, hay que detectar rápido el duelo, o sea, el trastorno que estás teniendo, ¿ok? Predictores del duelo. El estudio de los predictores en riesgo nos permitía identificar las personas con mayor probabilidad y que puedan necesitar apoyo tras la pérdida del ser querido o de la pérdida en general, ¿ok? Entonces, esto es a manera de prevención. Predictores, vamos, aquí a cómo predicimos. Personales, juventud, o sea, hay que revisar esas como un análisis. Tú tienes que revisar, ¿estaba joven o es así, anciano del doliente, ¿no? La juventud o ancianidad de la persona que está teniendo el duelo. Problemas de salud física o mental previos a como depresión, ansiedad, intentos de suicidio, o sea, porque eso agrava el duelo. Duelos anteriores no resueltos, que es lo que te comento, inhabilidad para afrontar el estrés em, por temas emocionales previos, ¿no? Reacciones de rabia, amargura y culpabilidad muy intensas, valoración subjetiva de falta de recursos para hacer frente a la situación. Y otro punto también es antecedentes familiares. Si en la familia ha habido personas que, pues sí, se van, ahora sí que pierden la cordura con una pérdida fuerte, entonces hay que revisar. Relacionales, pérdida del hijo, cónyuge, o sea, ¿qué relación tiene el doliente con lo que se perdió? ¿Ok? Con lo que perdió. No es lo mismo, pero fíjate que ahí tienes que ver la relación. Si era un sobrino, pero era tu mejor sobrino con el que más empatía tenías y que además era como tu hijo y lo cuidaste, o sea, tienes que ver cuál fue la relación del doliente, ¿no? Circunstancial. Circunstancial, o sea, en qué momento de su vida
fue la pérdida del que se fue, ¿no? O en qué momento de la vida, de la relación de pareja o del noviazgo es que se fue. Eh, y bueno, yo sí te hago comentarios sobre lo que he trabajado para que, pues yo creo que te va a ir tocando también. Pero tuve un caso de un joven, el joven tenía 32 años, que duró 12 años con la novia y no se casaron, pero la cuata así como que lo cortó a los 12 años de novios, lo cortó porque pues ella quería casarse, quería tener familia y él no se sentía seguro, ¿no? Después de 12 años pues se puede pasar, ¿no? Entonces, aquí, o sea, fue muy fuerte el shock para él, ¿no crees que fue así, ay, no, pues ya, ay, adiós, no, o sea, yo creo que duramos como 9 meses en terapia, ajá. Pero 9 meses cada 8 días, o sea, no crees que fue ay, te veo en un mes, te veo en 15 días, no, 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 o sea, fue fuerte. Pues fue muy prolongado, ¿Mandé? fue muy prolongado. Muy prolongado, claro, pero no salía. O sea, ahí es donde dices, tuvo un duelo complicado. Y además, o sea, fue relacional, o sea, porque fue con la novia de 12 años, ¿no? De decir, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Esas partes que no te caben en la cabeza, porque además dices, es que está viva y no me deja verla, no me conté, o sea, nada, se rompió la comunicación totalmente, ¿no? Circunstancial, pues los dos son jóvenes, nada más que pues ella dijo, no, bye, o sea, no quieres tener hijos, no te quieres casar conmigo, adiós, y bye, o sea, pero no todo, ¿no? Entonces fue para él fue muy drástico, quizá no quiso ver la realidad, como te digo, o sea, esto no es de la noche a la mañana, te avisa, ¿no? Entonces, pues sí, él no lo vio, porque se nota, pues ahí fue donde más fuerte le pega, ¿no? Sociales, fíjate que dice aquí, nivel socioeconómico bajo, bueno, vamos a ver eso, percepción negativa, falta de apoyo sociofamiliar. ¿Por qué sociales? ¿Te acuerdas? Bueno, no me acuerdo si te comenté que cuando pierdes algo, pierdes más, o sea, hay pérdidas secundarias. Sí, Por ejemplo, aquí la parte social está como enfocada a que si la persona que fallece era pilar de la casa, económicamente hablando, o si se recibía una pensión que ayudaba a la economía de la casa. O sea, eso es lo que podemos ver como la parte social, predictor social, decir chispas, o sea, es que me dio un bajón, o por ejemplo, social, a lo mejor tenías una buena posición social, pero cerró la empresa, quebraron, quebraron. Entonces, pues, ¿qué vas a hacer? Pues tienes que buscarle, ¿no? Por otras formas, por otros medios, pero mientras, o sea, tu principal fuente de ingresos, apoyo social y económico, ya se fue. Entonces, esa parte también afecta muy fuerte en un duelo, ¿ok? Proyectos truncados, lo que te decía yo, ¿no? Se querían casar, perdón, no se querían casar, digo que sí, ¿no? Y pues fue un proyecto truncado para él. Entonces fue un shock y tuvo un estrés postraumático porque vivió muchos momentos de muchísima ansiedad, muchísima. Entonces, hay que irlos cuidando. Fíjate, esta persona me buscó pasado, espérame, terminó con... Haz de cuenta que afortunadamente a los 15 días de que había sucedido su pérdida, su abandono, porque su mamá empezó a ver que tenía, o sea, empezó a detectar, ¿no? Empezó a detectar sus situaciones de ansiedad, de estrés, de irritabilidad, de amargura, de que se sofocaba, ¿no? Y entonces fue que dijo, no, urge la ayuda, urge ayuda. Entonces platicamos, trabajamos y en 9 meses salió, pero fíjate, Eloy, que no es tan, ni tan rápido ni tan lento. Yo creo que era su momento. Hay que ahí es cuando yo me enojo muchísimo con los psicólogos,
porque tardan años con una persona, pueden tardar, ay, voy con mi psicólogo de 10 años, o sea, qué rollo, ¿no? Entonces, eso a mí se me hace más prolongado. El proceso de duelo podemos acompañar incluso 2 años, Eloy, ¿ok? Pero hay que irlos midiendo, o sea, vas soltando, vas jalando, vas soltando, vas jalando, ¿ok? No los tienes todo el tiempo, sino que vas midiendo cómo está el paciente, cómo va evolucionando, ¿ok? Bueno, prevención y tratamiento, lo que decíamos antes del fallecimiento, ¿no? Cuando el manejo del duelo comienza antes del fallecimiento del paciente, se trabaja en la línea de prevenir en la medida de lo posible la aparición del duelo patológico. O sea, ¿vas a vivir un duelo? Sí. Previo al fallecimiento, sí. Posterior al fallecimiento, también, ¿ok? Pero lo más fuerte es el previo porque es cuando tienes la noticia, empieza a decaer tu salud, o sea, empiezas a darte cuenta, así que con conciencia de lo que te está pasando. Y posterior a la muerte del fallecido, pues también hay que dar un seguimiento al duelo, pero ya se vive más ligero, digamos, ¿no? Con más conciencia. Tras el fallecimiento del paciente, se continuará previniendo mediante apoyo emocional la aparición del duelo patológico. O sea, en todo momento hay que evitar que haya un duelo patológico. El duelo patológico básicamente es cuando no le pones atención a tu duelo y dejas que el tiempo cure las cosas y el tiempo no cura nada. ¿Ok? Favorecer todo aquello que aumente la realidad de la pérdida, informar sobre el proceso del duelo, hablar sobre manifestaciones normales y transmitir que que esté limitado en el tiempo. Abordar circunstancias de la muerte, clarificando hechos confusos. Hablar de la historia de la relación de la pérdida, ¿no? Completar asuntos inacabados. Reforzar los elementos adaptativos existentes. Mm, espera. Ay, me quedé sin pila. Así es que quien quiere entrar, pues ya no va a poder entrar. Bueno, completar asuntos inacabados, reforzar los elementos adaptativos existentes, expresar y elaborar pensamientos, o sea, ahondar, hablar del tema. No sé si te ha tocado o te tocó de joven que decía, no, no hables de la muerte porque se va a asustar. No hables de la muerte porque, pues no, o sea, se volvió un tabú. Creo que poco a poco se ha abierto más este tema de la muerte, ¿no? O no lo lleves al sepelio porque no se vaya a asustar el niño o lo que sea, ¿no? Yo creo que, bueno, en la medida de tu responsabilidad, irlo soltando, ¿no? Y permitir que los niños o los jóvenes vayan a los sepelios. Resolver este tipo de duelo es necesario adecuar de manera específica las intervenciones y técnicas según el problema en cuestión, dentro de la gran variedad de técnicas y estrategias posibles, ¿no? Ahí, Eloy, estás tomando tú el coaching, ¿no? Ya, bueno, estás tomando la certificación de coach. El ontológico, sí. Ok, entonces ahí hablamos del tema de las preguntas, ¿no? Ir indagando a partir que el mismo paciente vaya sacando esas conclusiones a través de las preguntas para ir apoyándolo y haciéndolo consciente de en qué proceso está. Si su duelo se volvió patológico o solamente es que se complicó un poquito, ¿sí? Bueno, herramientas, yo te voy a dar unas cuantas, pero seguramente tú tienes más que puedas ir aplicando. Por ejemplo, uso de cartas, diarios, fotos, visualización y poesía para expresar emociones. La clásica cartita de despedida, si las has escuchado, ¿no? Y luego otra, utilización de fotos, videos, cassettes y pintura para estimulación de recuerdos y emociones. O sea, decirle al paciente, dibuja lo que más te gustó vivir con esta persona o en este trabajo, lo que perdió, ¿sale? Dibujas esto y dibuja cómo te sientes hoy, ¿ok? O en dónde estás hoy también. El role playing ayuda a las personas a representar diferentes situaciones que temen. Por ejemplo, el role playing es que hay unas cartitas, unas tarjetitas y le pones algunas frases, ¿no? Y entonces
representas diferentes situaciones en estas frases y bueno, van hablando al respecto con la frase que les toca, ¿no? Eso está interesante, puede ser de buena ayuda. Visualización e imaginación de escenas en las que se encuentra el fallecido, sirviéndole para expresar sentimientos, pensamientos y reconciliarte y despedirse. Aquí ayuda, Eloy, la técnica del muñeco. El abrazarlo, el despedirse, el darle gracias, el soltar. Si faltó algo, por ejemplo, a veces a mí me pasa que uso la carta, o sea, hacemos una carta de despedida, pero como que algo quedó y entonces, órale, meto, o sea, como dicen en la Gestalt, en la psicología Gestalt, hasta que duela, hasta que llore, ¿no? Hay que Ajá. sacarlo. Ahí hay que sacarlo. Si en la carta no sacó ese sentimiento, entonces paso número dos es que le tengas un muñequito o una toallita envuelta, así como en rollito, y que lo abrace y que se despida, ¿ok? Y entonces ya haces un cierre más completo, ¿sí? Bueno, vamos a hablar del trauma y el duelo. El trauma, el duelo intencionado, agresiones sexuales en la vida adulta, relación de pareja, terrorismo, secuestro. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño resumen porque es muy grande. A ver, aquí hay dos tipos de trauma y duelo, ¿ok? Los intencionados para el trauma son agresión sexual en la vida adulta, relación de pareja violenta, o sea, relación tóxica, secuestro, tortura, terrorismo, muerte violenta de un hijo, lo asesinaron, lo atropellaron, lo secuestraron, ¿no? Lo torturaron, toda esta parte. Y habla de un hijo porque estamos del otro lado, ¿no? ¿Cómo lo manejaríamos? Abuso sexual en la infancia, maltrato infantil, ok, todo esto. Eso es lo intencionado. Lo no intencionado son accidentes de tráfico, choques de trenes, pues sí, accidentes. Se cayó el avión, o sea, y accidentes. Catástrofes naturales, terremotos, inundaciones, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que es el trauma. ¿Por qué? Porque estamos aquí hablando del duelo por violencia, ¿ok? Hasta aquí, hasta lo anterior, ¿alguna duda, Aloy? No, ninguna. Perfecto, perfectísimo. Entonces, cualquier trauma afecta profundamente a la confianza de la persona en sí misma y en los demás. Ya habíamos platicado en los slides anteriores, ¿no? Los síntomas derivan de una vivencia súbita. Entonces, es muy fuerte el impacto de indefensión y de pérdida de control, el temor por la propia vida y de la humillación de haber sido violentada en la intimidad. ¿Ok? Aquí entra cuando roban tu casa. O sea, te genera un shock, un congelamiento y te sientes violentado, violentada tu intimidad. También eso es, ¿ok? Las víctimas tienden a revivir intensamente con mucha frecuencia y de forma involuntaria el suceso vivido, si estás en un trauma, ¿no? Viene en forma de pesadillas, viene en forma de recuerdos agobiantes y de sentimientos perturbadores que pueden activarse en cualquier estímulo, ante cualquier estímulo, por mínimo que sea, ruido inesperado, imagen, conversación relacionada con el tema, etcétera. Y aquí dices tú, bueno, ¿cómo se maneja? Acuérdate que te dije que el duelo y el estrés postraumático se parecen mucho y se manejan muy similar, ¿ok? Me estaba acordando de una persona que me comentó que tenía un trauma y tenía pesadillas de una escena, ¿no? Que veía ella constantemente hasta que habló con su familia, le dijo, oye, ¿por qué tengo estas pesadillas? Y esa familia le dijo, ay, es que una vez me acompañaste con fulano
y fuimos a una casa así medio extraña en donde tenían, o sea, la situación por la cual ella repite en pesadillas la historia, la vivencia, la vivencia. O sea, fue un trauma muy grande y le quedó así como el congelamiento y se asustaba, no sabía qué pasaba. Entonces, bueno, con hablarlo con el familiar, se le quitó, dejó de soñar eso, al menos dejó de soñar eso. Fíjate, qué tan fuerte puede ser. Em, bueno, todo ello viene a reflejar que las imágenes de lo ocurrido quedan grabados a fuego en la memoria icónica del sujeto, ¿no? Es como si la memoria se esquillase y no pudiera dar una salida normal a la experiencia vivida. Entonces, como no puedo expresarlo, lo sueño, lo vivo con inseguridad, o sea, se manifiesta de una u otra manera. Las víctimas tienden a no compartir con otras personas estos dolorosos recuerdos. Y pues sí, nos ha pasado, ¿no? Que pues algo le pasa a fulanita, pero no nos dice nada y no sabemos por dónde. Y bueno, cuando llegan a terapia y empezamos a hacer las preguntas, aparecen estas situaciones, ¿no? Que pudieron haber sido víctimas de un estrés postraumático, una situación traumática en la vida que les genera ese trauma, ¿no? Pero em, a veces no lo puedes sacar, entonces empiezan las manifestaciones. Por eso es bueno el diagnóstico, hacer el diagnóstico de lo anterior, de lo que se los voy a mandar ya, por esta parte, ¿no? Decir, híjole, o sea, ¿cómo le hago para eliminarlo? Primero hay que hacerlo consciente y ya que lo haces consciente, empezamos a trabajar el cierre, la parte de la conciencia. La conciencia es súper importante, decir, a ver, no me sucedió a mí o sí me sucedió a mí, y ver, ni modo, empezar a conectar cabeza a corazón de que sí lo extraño, pero pues sí, mi cabeza me dice que fue lo mejor, aunque yo lo extraño, ¿no? O sea, ¿sí me explicó Eloy? Sí, Vamos revisando cómo está en su duelo, ¿no? Ese diagnóstico de duelo es súper importante. El duelo puede manifestarse en forma de síntomas somáticos que te decía, ¿no? Pérdida de apetito, insomnio, irritabilidad, hipocondría, etcétera. Y psicológicos, pena, dolor, fundamentalmente, ¿no? Tristeza, tristeza, mucha tristeza. A veces pueden aparecer también sentimientos. Déjame ver que ahora ya me emocioné. 11:10. Bueno, 11:20, suspendo tantito. A veces pueden aparecer también sentimientos de culpa por no haber realizado todo lo posible para evitar el fallecimiento o por no haber hecho lo suficientemente feliz. O sea, la parte de la culpa, ¿no? Y el easy, easy, easy. ¿No? La intensidad de estos síntomas depende de la personalidad del sujeto, de la intensidad del lazo que la sonía, que vimos eso, y las circunstancias de la pérdida. En los ancianos, las reacciones del duelo pueden durar más tiempo como consecuencia de las dificultades de adaptación. Yo creo que más que el tiempo, la intensidad aquí en la gente grande, Eloy. O sea, cada persona es diferente, pero sí, depende la relación que tenía con el doliente, con el que fallece. Esto es bien, bien importante. Debo tener una relación para tener un duelo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, debo tener una sí, relación, o sea, debe ser alguien que yo ama o que yo tenga una conexión, por lo cual esté yo viviendo un duelo. No es que me digan, ay, es que pues, es una broma, ¿eh? Es que Elvis Presley murió, yo, ay, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cuál? O sea, ni siquiera tenés una relación, ¿no? Con esa persona. Entonces, hay que ir identificando esta parte. A menos que digas, era yo su súper mega, mega, mega fan, pero pues, de papel, ¿no? Eutanasia, homicidio, suicidio, ¿cómo afectan el trabajo del duelo? Muchísimo, muchísimo. La eutanasia es la muerte asistida, la intervención deliberada para poner fin a una vida, que es diferente, Eloy, a que tengas, ya ves que ahora firmas, ¿no? Quiere que lo entubemos, quiere que le hagamos, o sea, esas partes extraordinarias
eso ya, o sea, eso como se va al extremo. Entonces, ahí, bueno, pues interesante punto de vista, pero la gente tiene que ver por qué quiere tener vivo a esa persona, ¿no? Entonces, una cosa es que el hospital le quite medios extraordinarios para vivir y a la persona siga viviendo, eso es una cosa y se vale y está bien. Y otra es inyectarle algo para que se muera. ¿Se me explicó? O hacer algo para que pues, se muera, ¿sí? Entonces, esto sí es importante el delimitarlo, porque decimos, ¿es eutanasia o más bien ya quité las cosas extraordinarias? Si me agarras ahí, entonces ya no es eutanasia, porque energéticamente hablando, tiene que afectar, o sea, sí tiene que ver emocionalmente, sí, o sea, de todos lados tiene que ver la eutanasia en un trastorno para la otra persona. O el suicidio, o el homicidio. ¿Sí me explico? Las iniciativas contemplan tanto la administración directa por parte de un profesional o de una sustancia que provoque la muerte, como también la prescripción o suministro de sustancias para que el paciente se los autoadministre, lo que se conoce como suicidio médicamente asistido o sin perspectiva alguna. ¿No? Bueno. Cuidados paliativos. La eutanasia, ¿qué son los cuidados paliativos? Es un apoyo para que la persona muera con más dignidad. ¿Sí me explico? O sea que o sea, ya tiene, es un enfermo terminal, le voy a dar cuidados paliativos, temas que no tenga dolor, que pueda dormir bien, o sea, algo que sea alterno y que, pues bueno, no le voy a quitar la enfermedad o lo que tiene, pero voy a hacer que tenga una mejor calidad de vida. ¿Sí me explicó? Sí, Ok. ¿Cuándo es necesario suspender los cuidados terapéuticos? Terapéuticos. Para los médicos y comités de ética es importante conocer sobre la adecuación del esfuerzo terapéutico. Implica iniciar o suspender medidas terapéuticas sin la intervención de matar, ¿ok? Que es lo que te comentaba, ¿no? No dejar, o sea, no hacer algo extraordinario, ¿no? En contraposición se encuentra la obstinación o ensañamiento terapéutico, que se refiere al inicio o continuación de tratamientos médicos fuertes para quitarle la vida, ¿sí? O para prolongar la vida artificialmente. No, entúbenlo y entonces póngale la mascarilla y ponga, o sea, todo conectado y la verdad no lo dejas ir. Me lo puse aquí. No. Vamos a ver el tema del trauma y el duelo, o sea, el trauma, apego y resiliencia. Ay, vamos a trabajar lo de resiliencia, pero hoy no o sea, no he podido conectarme con la chica que va a que le pedí que nos ayude con el tema de resiliencia. Digo, yo se los puedo dar, pero ella también es muy buena. Entonces, estaba buscándola. Bueno. Em, este es un tema muy delicado, Eloy. El tema del juego de los secretos, el tema el abuso infantil, la resiliencia, consecuencias de esto en la vida adulta, ¿no? Mm, y está dentro de la tanatología. O sea, suena así como que a ver cómo se han hecho estudios y dices, bueno, ¿en dónde entra esto? ¿En qué parte? ¿Cómo hay que trabajarlo? ¿Cuál es el proceso de un trauma de este tipo? Pues así, dentro de la tanatología. Déjame ver. Yo creo, Eloy, que si me lo permites, te doy la clase o les doy la clase justamente de todo que es trauma y duelo la próxima semana. O sea, el tema del abuso sexual y consecuencias.
¿Te parece? Sí, sí, A que lo tengamos como todo junto, o sea, solo eso, solo vamos a ver esta parte la próxima semana, porque es un tema fuerte, largo, y que me gustaría que a ver si tú tienes, puedes tener algunas preguntas, a ver, le voy a preguntar a los demás que planteen, porque el abuso infantil es muy común, muy común, pues, no, a ver, fíjate, dice abuso sexual infantil, no dice violación, ¿ok? Que puede haber violación, pero no puede no haber violación y hay un abuso sexual. Sí, sí es diferente, ¿ok? Entonces, em, me gustaría que esto lo veamos o sea, justo todo ese tema nos lo llevemos el martes. ¿Cómo ves? sí, está bien. ¿Late? Vale, órale. Entonces vamos a ver esto del abuso sexual el próximo martes. Ahorita les voy a mandar eso para que se anoten, se apliquen. Maribel me comentó desde hace ratotote que venía en el camión y que no alcanzaba a llegar a la clase. Entonces, pues esperemos que se anote, o sea, que sí llegue. Luego, ay, Lulu está en duelo porque la asaltaron ayer. Híjole, Sí, pobre, 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 está durísimo. Entonces, bueno, detalles así que van sucediendo y que, bueno, nos van moviendo, ¿no? Entonces, claro. nos vemos el próximo martes, por favor. Em, Voy a ver, bueno, a ti te queda mejor a las 8:30, ¿verdad? Sí, lo voy a dejar a las 8:30. Está bien a las 8, si quieres a las 8, 8:30, donde, Ok, voy a, como tú voy a quieras. ofrecerlo a las 8 u 8:30 y ya nos vamos aventando, ¿vale? Sale. Bueno, Vale, muchísimas gracias, Eloy. sí, Te mando informacioncita ahí en el chat y pues descansa. Muchas gracias por estar aquí. ¿Ok? sí, que descanses. Igualmente, déjame pararle aquí.